a una iglesia independiente de reciente fundación, no importa. Unos y otros, por igual, somos herederos de lo que pasó aquella noche. Y nos vamos a referir a esto haciendo un recuento histórico. Voy a suplicar por favor a nuestro personal técnico que nos haga la proyección de PowerPoint que tenemos preparada para este momento. Una historia que nunca debería haberse contado, pero que tiene que contarse porque corresponde a sucesos que tuvieron lugar de una manera verdadera. No estamos manipulando aquí en esta noche datos. Todo lo que estamos informando puede ser constatado a través de nuestros historiadores en sus diversas fuentes y tenemos que contarlo lamentablemente. Esta noche no es la noche para nosotros de Halloween. Esta es la noche cuando nació la reforma evangélica o la reforma protestante o la reforma de la iglesia o la reforma religiosa, como gustan en llamarla aquellos que no profesan ninguna religión. Se requería una reforma porque la palabra viene de dos, de la palabra re, que es volver, regresar y formar. Reformar quiere decir volver a la forma. Y se tenía que volver a la forma porque la otra palabra es deformar. Deformar quiere decir perder la forma. Si la iglesia que fundó nuestro Señor Jesucristo bajo el fundamento de profetas y apóstoles perdió la forma, se deformó, tenía que venir una reforma. Era necesaria desde muchos siglos antes de que esta sucediera, pero por diferentes circunstancias, por el control que había tanto del poder político como también del poder religioso, de la conciencia y la vida de la gente, esa reforma no podía suceder. Si se nos pregunta a partir de cuándo ocurre esa deformación de la iglesia, nuestros historiadores van hacia atrás y se ubican todos en el siglo IV. En aquel momento, cuando los emperadores Constantino I y Teodosio después, dentro de ese mismo siglo, el primero de ellos le pone fin a la persecución de la iglesia. La iglesia deja de ser una iglesia perseguida para ser la iglesia aceptada ahora por el Imperio Romano. Y más adelante, Teodosio dictamina que el cristianismo sea la religión oficial de todo el Imperio Romano. Esto podría muy bien haber sido una grande victoria y sin embargo no fue así. Porque de la noche a la mañana, todos aquellos que nacían bajo los dominios de Roma, por el solo hecho de nacer en ese territorio, se volvían cristianos en automático. Todo el mundo estaba obligado a profesar una misma y una sola religión, que era el cristianismo. Por lo tanto, poco a poco se fueron uniendo los intereses, de hecho creando intereses que no existían, intereses económicos, intereses de poder, cuando las fuerzas políticas se unieron con los dirigentes de la iglesia. La iglesia no pudo trabajar con esa oportunidad de oro que Dios nos había dado para poder profesar nuestra fe y para poder evangelizar al mundo gracias a ese clima de libertad, sino que, como ya dije, se formaron intereses, de tal manera que llegó el momento en que los papas y los emperadores y los reyes competían entre sí para tener el dominio y para tener las riquezas sobre las diferentes áreas del antiguo Imperio Romano. La iglesia sufrió la primera separación en el siglo XI, exactamente la mitad del siglo XI, cuando la iglesia ortodoxa se separó de la iglesia católica o la iglesia de Occidente. Los ortodoxos cuando se salen mencionan
tres razones para separarse de la Iglesia Occidental. Y me interesa solamente mencionar rápido, porque no tengo mucho tiempo para esta exposición, que una de esas razones, dijeron, fue porque el séptimo concilio ecuménico que había sucedido en la segunda mitad del siglo VIII, en el concilio segundo de Nicea, se resolvió que se oficializara el culto a los santos y el culto a las imágenes y el culto a María. Ellos no estaban de acuerdo con esto, entre otras cosas, de tal manera que la iglesia sufre la primera separación. La iglesia se fue corrompiendo poco a poco. Había momentos en los que no sabíamos en Europa quién era el que gobernaba en realidad, si el Papa o el emperador, porque el emperador temía al Papa de que éste lo excomulgara. Por otro lado, el Papa a veces temía al emperador de que éste tomara las armas en contra de él. Y había una lucha crítica. Y cuando se pierden los intereses bíblicos, los intereses cristianos, los intereses espirituales, y entran otros intereses a mover la iglesia, ya sabemos que ésta se va deformando y se va corrompiendo. Hay muchas cosas que podemos citar de la historia, pero que para obviar el tiempo solamente mencionemos una de ellas. El escándalo que a nivel mundial se registró por el cisma papal. Usted puede meterse al internet, escriba cisma papal o escriba cisma de Occidente, y ahí va a recibir toda la información que yo no puedo darle en este momento. Pero sí le digo pronto que este cisma se registró porque en el Vaticano creció el número de los cardenales franceses, de tal grado que estos quisieron que la sede de la Iglesia Católica ya no siguiera más en Roma, sino que fuera trasladada a Francia. Así que al morir el Papa, ellos hablan con el mejor candidato para la elección y le hacen prometer que si votan por él, y él obviamente sale electo, que haría el traslado de la sede papal a la ciudad de Aviñón, Francia. Él les dice que sí. Sin embargo, una vez que él sale electo, les dice, pues fíjense que siempre no. Entonces, estos enojados desconocen al Papa y le dicen, nosotros fuimos los que te elegimos, nosotros mismos somos los que estamos autorizados para desconocerte, para que no lo seas. Aunque estés recién nombrado, para que no lo seas. Entonces el Papa lo que hace es nombrar nuevos cardenales, pero estos van a ser cardenales italianos, y entonces se apoya en ellos para poder ejercer el papado. Los cardenales franceses, disgustados, eligen a otro papa, y este sí se lleva la sede a la ciudad de Aviñón. Y entonces comienza una historia en el año 1378 que va a durar hasta el año 1417, donde había dos papas. Cada uno de los dos decía ser el verdadero. Uno decía que era el verdadero y el otro era el falso. Y para demostrarlo, uno excomulgó al otro, lo echó fuera de la iglesia. Y el otro excomulgó a este y también lo echó fuera de la iglesia. Entonces, los europeos no sabían para dónde voltear. Y a veces esto representaba una carga económica porque tenían que sostener dos sedes papales. En un país tenían que enviar para uno y tenían que enviar para el otro. Así que ante esta situación tan risible y vergonzosa, se convoca al concilio de Pisa para ponerle fin al problema. El concilio cita a estos dos papas, pero no acuden. Entonces el concilio elige a un tercer papa para derogar a los dos anteriores. Pero los dos anteriores no aceptaron ser derogados. Entonces, ante el mundo había una iglesia con tres papas excomulgándose los unos a los otros y desacreditando uno a los otros dos y viceversa. Fue una época muy triste, muy vergonzosa. El mundo no cristiano
quién sabe cuántas cosas habrá pensado de esta iglesia. Se hicieron varios intentos, vamos a cambiar de filmina, varios intentos de reformar la iglesia, y de entre los varios podemos mencionar 3 porque fueron muchos. Uno de ellos fue el de Juan Wycliffe, cuyo nombre lleva una de las más honorables asociaciones de traducción de la Biblia a nivel internacional que actualmente existe y trabaja. Este sacerdote del siglo XIV tenía como principal motivo de lucha el materialismo de la iglesia. Él comenzó a predicar y comenzó a escribir, a producir libros denunciando las riquezas de la iglesia y pidiendo que se volviera a una vida más austera. Y sobre todo él criticaba el mucho dinero que salía de Inglaterra hacia el Vaticano. Él se encargó de traducir la Biblia al idioma inglés, y por eso es que la asociación traductora que ya mencioné lleva su nombre. Afortunadamente, puesto que fue protegido por el rey Ricardo II de Inglaterra, la iglesia no lo pudo tocar porque él se puso en una situación de peligro de muerte. El rey lo protegió y la iglesia no pudo alcanzarlo para darle muerte. Pero una vez que él murió y fue sepultado, unos pocos años después se reúne el fatal Concilio de Constanza. Lo voy a mencionar 3 veces en este momento. El Concilio de Constanza, una ciudad alemana, se reúne desde el año 1414 hasta 1418 para resolver varios asuntos, y uno de los asuntos era resolver cuál era la posición oficial de la iglesia respecto a Juan Wycliffe. Así que lo condenan como hereje aunque ya estaba muerto, y lo que hacen es ir a desenterrarlo y a quemar sus restos, y junto con sus restos queman todos sus libros. Sin embargo, antes de que sus libros fueran quemados, un sacerdote de Bohemia, que ahora se llama Checoslovaquia, entre el siglo XIV y siglo XV, lee esos libros. Y él toma entonces el movimiento, él toma la estafeta. Y Juan Hus no está tan preocupado por el materialismo de la iglesia, sino que los libros de Juan Wycliffe lo hacen pensar acerca de las fallas doctrinales en los cuales la iglesia había caído. Así que Juan Hus, sobre todo hacia 2 aspectos, dirige su lucha. Por un lado, para eliminar de la Santa Cena todas las supersticiones que se le habían agregado gracias a los concilios del pasado. Y también para reclamar que la cabeza de la iglesia fuera la que Dios puso. Porque Dios ha señalado a Jesucristo como cabeza del cuerpo. Y tener una cabeza llamada Jesucristo y otra cabeza llamada Papa de Roma, esto representaba una ambigüedad y hasta una confusión. Entonces él reclamaba que se reconociera a Jesucristo como única cabeza de la iglesia. Bueno, él no tenía ninguna protección como la tuvo Juan Wycliffe. Se reúne, ahora lo cito por segunda vez, el Concilio de Constanza, ahí en Alemania, y lo citan a él. Él acude para defender sus doctrinas porque le dijeron que se trataba de discutir. Él consigue un salvoconducto del emperador del Sacro Imperio Romano y Germano, que en aquel entonces era Segismundo, un documento que le hacía, que le daba seguridad de su vida. Así que se va a la ciudad de Constanza y comparece ahí ante el concilio. El concilio dice: nosotros no queremos discutir contigo, lo que queremos es que te retractes de todo lo que has escrito y todo lo que has predicado. Y él dice: yo no me puedo retractar de esto. Entonces lo encarcelan. Y él entonces reclama que trae un salvoconducto del emperador, pero el emperador se hace tonto y prefiere resolver el asunto aquel de los 3 papas, y él no quiere enredarse con otra cosa. Entonces abandona a Juan Hus, de tal grado que Juan Hus
En la Filmina dice 1417, es una falla de dedo, es en 1415, un año después de iniciado el concilio, lo sacan de la ciudad, de la cárcel de la ciudad, y lo queman vivo. Lo torturaron al quemarlo vivo. Y el concilio siguió con sus asuntos como si nada, para seguir resolviendo, según ellos, los asuntos de Dios. Cuando el verdugo lo iba a incendiar, a este hombre le da una oportunidad y le dice: por favor, sálvate a ti mismo, renuncia a tu lucha, arrepiéntete y abdica en este momento a tu pelea. Y él dice que no está dispuesto a traicionar a su Señor. Y le da una serie de reflexiones un poco larga, que me ubico solamente en la última frase de lo que él le dijo. Le dijo: mira, tú vas a quemar hoy un ganso, pero dentro de 100 años apareceré como un cisne que tú no podrás quemar. Y estas palabras se hicieron proféticas. Más adelante, este hombre murió honrando a su Señor. Jerónimo Savonarola, ya en el siglo XV, un monje dominico en Florencia, Italia, también levanta su voz. Él no está apurado por el materialismo como Juan Wycliffe, no está apurado por la doctrina pervertida como Juan Hus. Él está apurado por la inmoralidad de la iglesia. La inmoralidad en los altos dignatarios, en las altas autoridades de la iglesia. ¿Cómo es posible que una iglesia fundada para animar al mundo a una vida nueva estén viviendo igual o peor que los peores hombres que no conocen a Jesucristo? Como un rápido ejemplo, en ese entonces el Papa era Alejandro VI, era miembro de la famosa familia Borgia, y él había accedido al papado a través de una suma de dinero, pero lo que era más notable es que tenía sexo con varias mujeres, y todo el mundo lo sabía, y Savonarola lo estaba denunciando desde la ciudad de Francia, ahí, de Florencia, allí mismo en Italia. Y todos sabían que personajes que llegaron a ser famosos después, como Lucrecia Borgia, como César Borgia, eran hijos del Papa, de una mujer que también era bien conocida por todos. Bueno, este hombre sin protección tuvo que morir. La iglesia lo alcanzó. Allí en la ciudad de Florencia fue ahorcado y fue quemado en el año de 1498. Y es así que ante este clima de descomposición de la iglesia o de deformación de la iglesia, agregan una gota que hace que el vaso se derrame. Los papas Julio II y León X querían construir una nueva basílica de San Pedro, y de hecho lo hicieron. No tenían dinero. Querían conseguir el dinero a través de vender indulgencias. Las indulgencias jamás se habían vendido, existían desde el siglo XI, pero jamás se habían vendido. Estamos en el siglo XVI, principios del siglo XVI. Vendieron lo que no se puede vender, lo que no se debería vender. El camino hacia Dios, la reconciliación de los pecadores con Dios, se estaba vendiendo a través de la figura de las indulgencias. Y un hombre, un monje agustino, un maestro catedrático de la Universidad de Wittenberg en Alemania, cuando ve esto, después de que él había encontrado la verdad de Romanos 1:17, de que el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: el justo por la fe vivirá, y encontró que la justificación no es a través de la confesión, no es a través de la absolución, no es a través de las penitencias, no es a través de las buenas obras, no es a través de las indulgencias, sino que es a través de la fe sola en la sangre de Jesucristo derramada en la cruz. Un hombre que había encontrado esta verdad, la más grande verdad que se anunció en el siglo XVI,
esta doctrina que es la madre de todas las doctrinas evangélicas, que somos justificados únicamente por la fe en Jesucristo. Dios nos acepta como hijos por esa fe. Cuando ve este mercado de indulgencias, levanta la voz y escribe 95 frases o 95 tesis en contra de la venta de indulgencias en la noche del 31 de octubre de 1517, hoy hace 500 años, una noche como esta. Este hombre retomó lo que los reformadores de antaño no habían podido lograr. Él retoma esta lucha. Y estas 95 tesis se las envía al arzobispo de Maguncia, Alberto Brandenburgo, porque era su autoridad inmediata, y le pide que suspenda esta venta de indulgencias antes que el pueblo alemán se indigne de este arzobispo, porque ha estado violando la doctrina, la moral, el pudor. No se puede vender las indulgencias. Bueno, el obispo no le hizo caso. Y entonces él distribuyó sus 95 tesis entre amigos. Él las había escrito en latín, se tradujeron al alemán, se distribuyeron. Y no tengo tiempo para contar la historia que a partir de ahí se inicia. Casi todo el siglo XVI fue de lucha, una lucha que ahora sí el Espíritu Santo quiso prender. Ahora sí, un hombre como Martín Lutero, que se ganó el respaldo de los alemanes, y que inclusive, aunque el mismo emperador, que ahora era Carlos V, del famoso Sacro Imperio Romano y Germano, estaba en contra de Martín Lutero, los príncipes alemanes lo protegieron. Y entonces, en el siglo XVI, sucede algo que cambió a Europa, que cambió al mundo, que cambió la historia, cambió las artes, cambió la economía, cambió la educación, cambió la doctrina, y lo deformado se reformó, se recobró la forma original, la primera, la que se perdió, la forma de la iglesia y de la doctrina y la moral del siglo I. Fueron traídos esos principios al siglo XVI para que tuviera lugar esta reforma. Una tarea para ustedes, aquí termino. Los historiadores más modernos nos piden que leamos con un espíritu crítico la historia de aquella noche del 31 de octubre de 1517. Dice 1507 ahí, pero debe ser 1517. Y es que realmente no hay bases para demostrar que Martín Lutero haya clavado esas tesis en la puerta de la capilla del castillo de Wittenberg. Realmente se ha hecho un ícono, se ha hecho una imagen icónica de Martín Lutero con aquel martillo ahí en la puerta de una iglesia, que realmente lo más probable es que esto no ocurrió. Así como no hay manera de demostrarlo, hay muchas maneras para demostrar que esto no ocurrió. Lo importante es que escribió esa noche, eso sí, esas tesis, y que se las envió junto con una carta a su obispo, y que ese solo hecho hizo que el mundo cambiara, de tal modo que este hermoso coro que está aquí, y esta hermosa iglesia que está acá, y el último de los hijos de Dios que soy yo, estemos aquí en esta noche a 500 años de distancia. A Dios sea la gloria.